Bienvenidos al Festival de Lectura, a esta charla que pensamos como una especie de introducción a la escena actual de la historieta del cómics cordobés titulada Elige tu propia historieta. Yo soy Atos Pastore y me acompaña mi compañera de entrevistas, Lejana. En este caso, hoy vamos a charlar con el autor de historietas, guionista, dibujante, editor, Damián Connelly. Hola. ¿Cómo va, Damián? Hola, Damián. ¿Todo bien? Bien. Damián es autor, guionista y dibujante y editor residente en Córdoba. Tiene una larga trayectoria como guionista de cómics. Ha hecho novelas gráficas editadas en Argentina, en México y en Estados Unidos, incluso en España y Brasil. Ha coordinado festivales de historieta en nuestra localidad y ha recorrido muchos otros festivales en el territorio argentino como invitado. Damián es además editor y formó parte de muchos sellos, por ejemplo, Dead Pop, Atmósfera y actualmente Caja de Insectos. Caja de Insectos, así es. El año pasado, Damián, fuiste becado por el Fondo Nacional de las Artes para realizar un guión de novela gráfica en el que actualmente estás trabajando. Y últimamente estuviste ocupado editando y dibujando y escribiendo Me Prometiste Oscuridad, que salió justamente por Caja de Insectos. Muchas gracias, Damián, por acompañarnos hoy. Y gracias a ustedes. Damián, empiezo con una preguntita simple. ¿Cómo fue tu primer acercamiento, digamos, a la historieta? Mi primer acercamiento, bueno, tengo que remontarme hace muchos años, a casi 1990, cuando empezaron a llegar historietas de España acá a Argentina. Bueno, empecé coleccionando cosas clásicas como de DC, Marvel, historietas más que todo de Estados Unidos. Y bueno, después empecé a descubrir cosas de acá a Argentina, empecé a estudiar Bellas Artes, ahí también por compañeros y distintas cosas fui descubriendo más y después empecé a trabajar en una comiquería. Así que nada, la historieta en realidad ya se instaló en un momento tipo los 12 años y ya empecé a hacer historietas. Si bien me las compraban mis compañeros de curso, mi familia o lo que sea, siempre digo que empecé a los 12 años. Y nada, después fui incorporando conocimientos, estudiando y haciendo, que es lo más importante en la historieta. Y bueno, llegué hasta hoy que es un camino bastante largo. Por ahí, bueno, te quería preguntar, nos contabas que arrancaste súper chico ya a dibujar y a ponerte a hacer historietas, pero bueno, por ahí que nos cuentes un poco en calidad de lector cuáles fueron como los primeros libros que te marcaron y que dijiste voy por acá, o tus primeras lecturas o las lecturas más significativas así que te marcaron. En realidad, bueno, comentaba lo de DC, yo empecé leyendo Patrulla Condenada, Escuadrón Suicida, cosas que ahora no son iguales a las que están ahora. Pero empecé con esas cosas, después en un momento fue como un quiebre cuando conocí a Alex Sinner de José Muñoz y Zampayo, y que es una de las obras argentinas que creo que de las más conocidas en el mundo, aparte del Eternauta y un par más. Y eso fue como un quiebre porque ahí encontré, digo, bueno, acá hay dos artistas argentinos que escriben y dibujan lo que a mí me gusta. O sea, y de la forma que a mí me gusta, y bueno. Y ahí fui entrando ya conociendo más, y bueno, después vino toda la etapa de la historieta independiente acá en Argentina, y fui conociendo más autores, y en realidad yo soy como una esponja que va, siempre estoy buscando cosas nuevas. Siempre estoy buscando historietas nuevas para ver, autores nuevos, y es todo como muy un ciclo que va y viene todo el tiempo. Y Damián, ya entrando un poco más en, justamente, bueno, nos contabas cómo habías empezado a hacer historieta, ¿no? Y que empezaste a leer, digamos, y también incluso me puedes contar históricamente cómo fue, pero lo que me interesaba en esta pregunta era saber cómo es tu proceso creativo. A la hora, puede ser tanto de escribir y también a la hora de dibujar, ¿no? Sí, ahora... es exactamente igual el mismo, porque yo trabajo primero con una idea base, esa idea la transformo ya en una sinopsis, y a partir de ahí empiezo toda la parte del guión. Soy bastante estructurado para todas esas cosas. O sea, no es que... No puedo trabajar sin estructura porque desvarío.
A veces hay cosas que salen buenísimas de ese desvarío y a veces que no. Y me pierdo y no puedo. Entonces necesito una estructura de sinopsis, guión y después recién pasar a las páginas. Hasta que no tengo ese andamiaje sólido, no puedo trabajar. Pero bueno, también he hecho cosas sin esa estructura y han quedado bastante bien. Bueno, nos contás, sabemos que además de ser autor integral, dibujante y demás, has tenido una larga carrera como guionista y ahora este año publicaste tu primer libro de cuentos, Sumergirse, también editado por Caja de Insectos. Así que bueno, un poco preguntarte, que nos cuentes sobre ese proyecto y por otro lado también preguntarte sobre este proceso de escritura y en qué crees que se emparenta un poco con el trabajo de guionista, el de, bueno, escritor de narrativa. Es raro porque el libro ese, Sumergirse, es un libro de cuentos de terror que vengo trabajando hace mucho tiempo en realidad, porque son cuentos que fui escribiendo durante la mayor parte de mi vida. Los fui escribiendo, después, bueno, perdí cuadernos con esos cuentos, tuve que hacer memoria para recordarlos, porque los quería, o sea, eran cuentos que estaban ahí en mi ecosistema. Y nada, el año pasado dije, bueno, voy a terminar este libro y después veo qué hago con el libro. Y bueno, empecé a recordar cosas, a replantear algunos cuentos, a retocarlos, a rearmarlos. Igualmente, hablando ya justo de la pregunta más puntual, el proceso para escribir los cuentos es casi el mismo que uso para escribir guiones. Porque es como una sinopsis más detallada, Claro. para mí. Y porque las sinopsis usualmente las escribo bastante no son frías, son bastante no tan estructuradas como relato. Okay. Entonces el proceso fue como más o menos el mismo y después, bueno, fui mejorando cosas, nada más. Y la verdad que en un año lo terminé el libro y fue algo copado porque siempre tuve ese karma de la narrativa. O sea, sí, bueno, sos escritor, no, soy guionista de historietas. Claro. Y es como, no hay tampoco un bache entre eso. La mayoría de los guionistas de historietas argentinos escriben narrativa, muchos de ellos. Y nada, estuvo bueno porque aparte le fue bien al libro y todo. Y bueno, estamos hablando de una publicación digital. Que no sé si va a venir después alguna pregunta. Pero bueno, le fue bien y estoy muy contento con eso. Buenísimo, te felicitamos. Gracias. Justo viene la pregunta sobre lo digital. Hace un tiempo, bueno, a principios de este año, ¿no? Marzo, abril fue aproximadamente, como dijimos antes, Damián, vos junto a otra gente, ¿no? Detrás también trabajando. Con Anabela Mazzaferri. Crearon esta nueva editorial, Caja de Insectos, que, bueno, como particularidad, que se acopla mucho también a los tiempos en los que estamos viendo, los que vivimos, ¿no? Todos estos meses. Bueno, justamente se acopla a eso porque la editorial es únicamente digital, ¿no? Todos los libros, todas las historietas que editan, que distribuyen, que venden, son digitales. Y bueno, un poco para Argentina y en general es como, bueno, algo que siempre está, ¿no? En discusión, el tema del digital, del libro físico, etcétera. Entonces, nada, queríamos que nos cuentes un poco cómo es que surge un poco esa idea y bueno, también cuáles serían, ¿no? O qué pensás que son las ventajas que tiene el formato, cuáles son las dificultades. Bueno, la idea surge, justo se dio que yo lo tenía preparado para bueno, en marzo que empezar a editar en digital y justo se dio lo de la pandemia. Claro. Y fue obligatorio igualmente, o sea, no había otra forma de editar. Yo empecé a dibujar el año pasado de vuelta porque, bueno, tras un largo letargo de no dibujar y solamente dedicarme al guión, empecé a dibujar el año pasado, que bueno, salió uno de los libros, una de las revistas por Deriva. Y estaba a partir de ahí, que es ese, a partir de ahí no paré de dibujar. Y bueno, salió Me Prometiste Oscuridad, que es el cómic que está saliendo por Caja de Insectos. Y claro, me encontré con que tenía muchas páginas terminadas,
como dos números terminados casi, y tenía que hacer algo. Y bueno, ahí salió la idea de hacer Caja de Insectos, que es un sello totalmente digital, que sacamos en formatos PDF y CBR, el CBR es un formato exclusivo para el cómic, que es el más usado en todo el mundo. Y bueno, nada, o sea, las ventajas de eso es que vos tenés un amplio espectro para publicar, podés poner la cantidad de páginas que quieras, podés llegar a otros países con mucha facilidad, que ese es uno de los males que tiene la edición en papel de historieta, puntualmente en Argentina, que, o sea, los libros no pasan la frontera casi. Y con esto sí, podés vender los libros en España, en Italia, en Francia, en lo que sea, o en toda Sudamérica. Y la desventaja es que justamente acá en Argentina el lector no está acostumbrado a eso. Claro. No está acostumbrado a leer en el celular, no está acostumbrado a leer en una tablet, capaz que no tienen tablet. Y es algo que quizás el lector más hardcore, el más fan, sí lo hace, porque baja historietas de todo el mundo, porque bajar ahora es muy fácil. Y nada, es todo un reto llegar al lector a esos dispositivos. Por suerte, a nosotros nos fue bien, y uno de los dispositivos más usados es el celular para leer, justamente. Siempre digo, cuando me preguntan sobre esto, es que yo no podría leer, no puedo leer historietas en celular, pero veo que la gente sí lo hace, te mandan capturas de pantalla mostrándote que lo está leyendo en el celular. Y eso está buenísimo, y está bueno que justamente, a pesar de esta desgracia, el lector argentino es como que está asimilando un poco más el tema del digital. Claro, fue como favorecedor, digamos, en ese sentido. La Sí, situación sí. triste, digamos, Yo pero creo para... que no hubiera pasado Claro. si no estuviéramos con la Claro. pandemia. No creo que hubiera pasado esto. Y también, bueno, trae controversias porque los libros van para todos lados. Para mí no, en mi opinión no. Yo prefiero que lo compre un lector y lo lean 20. No me molesta. Que compre un solo libro una persona y lo lea un solo libro una persona. Claro. O sea, se lo puede prestar, pero no es lo mismo que con el digital. Claro. Bueno, nos contabas, ya nos anticipabas un poco que empezaste la editorial porque querías sacar esa novela gráfica, que es la que estás trabajando, Me Prometiste Oscuridad, y bueno, queríamos que nos cuentes un poco más sobre ese proyecto, que son 4 entregas. Bueno, nos cuentes las motivaciones, que nos introduzcas un poco en ese Bueno, clima. justamente lo que te permite el digital es que podés también editar cosas con mayor duración. O sea, estos son 4 entregas, pero cada entrega tiene, no sé, el primer número tiene 42 páginas. Y en el papel es como que tenés que acotar, ¿viste? Un poco, decir, no puedo editar un libro de 300 páginas. Claro, están los costos Porque es de muy impresión. costoso. Sí, lo podés hacer, pero lo tenés que vender caro. Vas a ir caro a imprimirlo. Y bueno, justamente una de las motivaciones de haberlo hecho así fue esa, decir, bueno, me puedo mandar a hacer y puedo poner cosas extras. Y bueno, este proyecto viene de hace mucho tiempo porque son personajes que yo tenía hace mucho, y que los fui maltratando, pobrecitos, con los tiempos. Y los guardé en un cajón. Dije, bueno, cuando tenga la posibilidad de volver a dibujar y tener el tiempo y sentarme y todo, los voy a agarrar. Y nada, este año justo se dio que se nos dio todo mucho tiempo libre, porque la verdad que en realidad, a ver, vamos a aclarar algo. Los que hacemos historieta y que tendemos a vivir de esto, no solamente hacemos las historietas, también damos clases, llevamos libros a ferias, nada, hacemos de todo lo que se puede hacer. Viene con un combo. Es todo un combo. Entonces es como que a nosotros mucho tampoco nos cambió la vida en ese sentido. Lo que nos cambió es que muchos nos quedamos sin trabajos. Por Sin ejemplo, ferias, por ejemplo. los talleres presenciales murieron, y los talleres presenciales de historietas son como muy fuertes porque no es lo mismo dar taller online que hacerlo presencial. La gente prefiere más ir a los presenciales. Y eso fue una pendiente así como
Bueno, ¿qué hacemos con ese tiempo que no quedó? Aparte, bueno, tratar de reconvertir los talleres y todo, definir proyectos. Y bueno, Me Prometiste es un cómic que justamente empezó con esta premisa de decir, bueno, lo voy a empezar, lo voy a terminar, lo voy a dibujar todo yo. Y nada, es una historia que tiene mucho de terror, tiene esa cosa de antihéroes, de personajes raros, muy loca, y va de un lado para otro todo el tiempo, y tiene, no sé, creo que son 40 personajes en total. Bueno, y hay más porque falta el último número, el mes que viene sale el último número. Y nada, eso. ¿La habías pensado en 4 entregas o eso fue a partir de adaptarse a la publicación online? En realidad es mentiroso, porque esta historia tiene más entregas. Es más, Chan, chan. es por arcos. O sea, yo siempre divido las cosas por arcos argumentales. El primer arco son 4 números, Sí. y después viene otro más, Ahí va. que son 4 números más, y así. Obviamente, vos lees los 4 números y podés cerrar la historia. Pero va a haber personajes. Imagínate que son 40 personajes. Sí, da para seguirla. Dividido 4, tenés casi 10 arcos. No sé, esa matemática que hice es mentirosa igual. Pero sí, pero igual, si no lo hubiera hecho en digital, capaz que iba a ser muy complicado y capaz que tampoco me daba ese ímpetu de seguir. A veces es difícil terminar un libro. Parece fácil cuando uno lo ve impreso, pero es difícil terminar un libro de, no sé, Me Prometiste va a tener 150 páginas casi. Es difícil terminar 150 páginas y más en 5 meses. En 5 meses. Sí, y yo creo que también se agrega un poco el hecho de que cuando el libro es físico, ¿no? El libro impreso también tiene sus tiempos, que el libro digital no los tiene, ¿no? El ebook no los tiene. Me parece que eso también debe ser algo bueno, que ayuda un poco a ese proceso que decís vos de, bueno, de poder hacer 150 páginas, de poder sacar 4 capítulos en un año, ¿no? Que por ahí, no sé, si hablamos de otros mercados que no sea el nacional, bueno, sí tiene una maquinaria de imprenta y de distribución, etcétera, muy diferente. Yo creo que No, es que mover nada, eso. un cómic mensualmente acá en Argentina es imposible. O es muy difícil, ¿no? Y lleva mucho trabajo. No está acostumbrado el lector tampoco. O sea, no está acostumbrado a que le des, que todos los meses tenga que comprar algo físico. O sea, hay colecciones, hay todo lo que quieras, pero son masivas. Sí, sí. Damián, ya que estamos hablando un poco del mercado y de la distribución y de todas estas cosas, la pregunta que viene es un poco por ese lado también. No solo como editor y no solo de lo digital, sino también como autor y como tú, ¿cómo ves vos el panorama, ¿no? Local de historieta? Hoy en día y también en general, ¿no? No solo atravesado por la pandemia, aunque sí, pero también hacia dónde pensás que puede llegar a ir, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que pensás que... Acá en Córdoba está bastante complicado. Seamos sinceros, siendo sinceros, o sea, hay editoriales que desaparecieron, hay editoriales que no editaron casi, y son muy pocos los libros. Pero en realidad, a ver, si hablamos de Córdoba, hablemos completamente de Argentina porque habrán salido ¿qué? 10 libros este año, hasta ahora, desde lo que va, sin contar lo de digital, sin contar nada. Y está complicado porque ahora las editoriales creo que se tienen que recrear, tienen que volver a repensar la forma en la cual se mueven. Los eventos, que eran el eje principal, la fuente de ingresos más potencial de las editoriales argentinas de historieta, no están. Y no sabemos hasta cuándo no van a estar. Yo creo que el año que viene va a estar muy complicado también. Y bueno, una de las iniciativas que se ha tomado en estos últimos 2 meses fue lo de armar una red de distribución mucho más sólida y que la gente pueda conseguir todos los libros de historieta argentina en los lugares, en las librerías, en las cadenas y todo. Y se han armado como pequeñas distribuidoras, que eso va a acelerar. El que va a perder siempre va a ser el que hace fanzines, por ejemplo, el que hace revistas chicas. Eso va a estar complicado que llegue a las librerías de todo el país. Es muy difícil. Y bueno, yo creo que
igualmente siempre nos reconvertimos, pasamos las peores crisis y siempre la historieta se mantuvo. Si no, habrá más editoriales en formato digital, habrá editoriales que mezclarán libros impresos con libros en digital. Habrá otra forma de hacer eventos como la FED, que se hizo toda virtual y que estuvo muy buena. Y nada, seguramente todos podremos ir reconvirtiéndonos Adaptándonos. y adaptándonos. Bueno, por último te habíamos pedido que traigas algunas recomendaciones de artistas locales. Bueno, que nos cuentes lo que trajiste y por qué las Me voy a elegiste. acercar. No sé por cuál querés empezar. Bueno, arrancamos por el clásico. Acá tenemos Córdoba Blues de Peiró, el gran Peiró, artista cordobés de mucha trayectoria, que justamente este libro editado por Hotel de las Ideas es un libro que recopila algo que no es tan usual, tan conocido de Peiró, que son sus historias de policial negro. Mucha gente acá lo conoce por el diario y por la comedia más que Claro, por otra el cosa, humor. por el humor Humor gráfico. gráfico. Pero justamente este libro recopila todas sus historias y para mí es un material muy valioso y fue muy bueno que Hotel de las Ideas y Historieteca, creo que sí, lo hayan sacado. Después vamos a pasar por justamente uno de los pocos libros que salió este año de historieta, que se llama Mano Oculta, acá dibujado por el entrevistador justamente. Esto está muy mal, es un chivo. Está muy mal, esto no debería estar pasando. parece preparado, pero no. O sea, si tengo que recomendar algo, tengo que recomendar. Y escrito por Rodrigo Canessa. Esto está editado por Editorial Deriva. Justo es un cómic que va de la mano con lo que pasa actualmente, porque es un cómic posapocalíptico. No llegamos todavía a eso. Espero que el año que viene tampoco lo lleguemos. Pero bueno, justamente es una lectura muy recomendada de lo que pasa actualmente en la historieta argentina. Está en tema. En tema. Y después elegí este cómic de Diego Arandojo y Hernán González, llamado Vela, que es un cómic de terror prácticamente mudo, en blanco y negro, editado por Buen Gusto, una editorial de acá de Córdoba, que es una de las editoriales que también sigue en pie y que también pudo editar cosas este año. Y también se sumergió en lo digital. Y también tuvo su versión en digital. Bueno, este es un librito que a mí me gusta bastante. Y bueno, esas son mis 3 recomendaciones. Buenísimo. Genial. Bueno, Bueno, damos por finalizada entonces esta charla. Gracias, Damián, por No, acompañarnos. gracias a ustedes. Gracias al Festival de Lectura y bueno, esperamos haber contagiado un poco las ganas de buscar, de leer y conseguir cómics para leer. sí, como último recordatorio es que ya sea abajo en la descripción o de donde estén viendo el video van a poder encontrar seguramente mucha más información sobre los libros que estuvimos hablando, sobre Damián, sobre las editoriales que Damián nombró, por ejemplo, Caja de Insectos, y también una lista de las editoriales que recomendó, de editoriales de Córdoba actuales que están trabajando duramente durante pandemia, y también una lista de librerías cordobesas donde van a poder conseguir este material también. Así que nada, como dijo Lejana, esperemos que esto haya servido de alguna manera para quienes les interesaba la historieta, querían introducirse en el medio y nada, eso es todo. O también gente que le gusta la historieta pero no conoce tanto También. el panorama local. Exacto, exacto. Bueno, Así que nada, eso es todo. Muchas gracias, Damián. gracias. Muchas gracias.